Bien, hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Enrique Suárez y hoy día voy a contarles 7 razones de por qué una organización no aprende. ¿Ok? Bueno, antes que nada, contarte un poco de Replicers. En Replicers lo que hacemos es fabricamos una réplica digital del consultor. ¿Ok? Y con esa réplica digital del consultor, lo que luego hacemos es ayudamos al consultor a prospectar a nuevos clientes y a escalar. ¿Ok? Escalar sus servicios, sus tareas, sus consultorías, llegando a nuevos clientes y a más clientes. ¿Ok? Entonces, consultor, si quieres saber más cómo tu réplica te puede ayudar, te invito a que agendes con nosotros una cita gratis a este QR que tienes a la derecha, o puedes también escribir ese link y agendar una cita gratis con nosotros para hablar sobre tus réplicas. Bien, un poco para poner en contexto, este es un siguiente video de una lista de reproducción sobre pensamientos sistémicos. ¿Ok? Estamos, un poco nuestra fuente de inspiración sobre este tema es este libro de Fifth Disciplines, ¿ok? Que es el arte práctico de cómo las organizaciones aprenden, de Peter M. Senge. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuántas veces hemos visto empleados tan enfocados en su propio puesto que pierden de vista el panorama general? ¿No? ¿Les ha pasado? ¿Cómo podemos superar esta limitación? Bueno, el primer paso es, para curarlas, es comenzar a identificar estas 7 discapacidades que tenemos sobre el aprendizaje, como una especie de sesgos, ¿no? Que evitan que una organización aprenda. ¿Ok? Bien, antes de comenzar, recuerden que todos tenemos conocimiento escalable y monetizable, ¿no? Así que si tú quieres saber cómo puedes monetizar tu conocimiento con una réplica digital empoderada en inteligencia artificial, los invito a que agenden con nosotros una cita con Replicers, una cita gratis en este QR, o pueden escribir en el link que está en la parte de abajo. Listo, entonces comenzamos con las 7 discapacidades del aprendizaje. La primera es estoy en mi posición, dice, ¿no? Cuando las personas en las organizaciones se centran solo en su puesto de trabajo, es decir, no se vuelven una burbuja, tienen poco sentido de responsabilidad por los resultados que se producen cuando todos los puestos interactúan, ¿no? Entonces, acá hay una palabra importante y que en realidad marca mucho la mentalidad del pensamiento sistémico, que es la interacción, y que a veces es algo que nosotros como personas no lo consideramos al momento de resolver o de enfrentar un reto, ¿no? Resolver un problema. ¿Qué significa la interacción? Que nosotros o sea, lo que nosotros tenemos que entender es que, si bien es cierto, nosotros tenemos una posición dentro de tu compañía o incluso dentro de tu mercado, tus decisiones no van a, no van a no solo van a afectar el área o a la empresa en la que tú estás, sino afectan a todo el sistema, es decir, a todo elemento que tenga alguna interacción contigo, con tu posición, con tu empresa. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Entonces, que no estás solo en tu posición, no eres solo tú, y que hay un tema de interacción, ¿ya? De interacción entre elementos dentro de tu organización, pero también dentro del mercado en el que estés, en el que te desempeñes, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, el primer sesgo que hay que sacarnos es esto. Estoy en mi posición, solo soy mi posición, y si esto le beneficia solo a mi posición, tomo la decisión. No, ¿ok? No es solo mi posición, es cómo esta decisión también va a afectar a todos los elementos del sistema en el que estoy. Otro sesgo también es el enemigo está ahí afuera, dice. Cuando nos centramos solo en nuestro puesto, un poco viniendo del anterior, o no vemos cómo nuestras propias acciones se extienden más allá de los límites de ese puesto. Entonces, claro, esto de aquí es que no podemos dejar o sea, ya tenemos que parar en el sentido de creer que el enemigo está afuera. O sea, que el enemigo es la competencia, o el enemigo es mi cliente, o el enemigo es algún stakeholder, ¿no? O sea, el enemigo no está afuera. ¿Por qué? Porque entre comillas, enemigo realmente es un elemento del sistema. Eso es. Entonces tenemos que entender que el enemigo, claro, ese enemigo que parece que toma decisiones y nos hace daño, en realidad puede ser una consecuencia de la decisión que tú tomaste, y que al no evaluar esos elementos externos o las implicancias de tu decisión como reacción de cualquier elemento del sistema al que perteneces, termina dándote la impresión de que el enemigo está fuera, cuando posiblemente el enemigo eres tú mismo por las decisiones que tú tomas, y tú solo te estás haciendo daño porque no estás evaluando esas acciones que se extienden más allá de tu posición. ¿Ok? Bueno, la ilusión de tomar el control, dice, ¿no? Ya sea en los negocios o en la política, si simplemente nos volvemos más agresivos a luchar contra el enemigo exterior, nuevamente, ¿no? Esto está asociado a lo primero, que creemos que solamente somos nosotros y nuestra posición, luego que creemos que no hay relación con el sistema, ¿no? O que el enemigo, los elementos de nuestro sistema que están afuera son nuestros enemigos.
tenemos esta ilusión de tomar el control, ¿no? Porque creemos que nosotros, siendo o reaccionando más, tomando decisiones de repente más profundas, porque yo creo que esto es lo mejor para mí, y si no me funciona la primera, pues me funcionará la segunda, o tengo que ser más drástico, o más, o profundizar en la decisión, lo que estamos haciendo es que estamos golpeando más al sistema y finalmente ese sistema nos está rebotando a nosotros, ¿ok? Eso es lo que está pasando. Es decir, tú no ves las consecuencias de tu decisión, entonces crees que tu decisión es la correcta, pero luego ves que no está funcionando y sigues tomando la misma decisión, pero esa decisión luego te está viniendo, o sea, la consecuencia de esa decisión te viene a ti como algo negativo, pero que tú piensas que se creó por decisiones externas, cuando en realidad es una consecuencia de tu decisión tomada, de la acción que tú tomaste, ¿ok? Y a veces como no entendemos eso, no nos damos cuenta, nuestra reacción es nuevamente errónea, porque seguimos no considerando el mundo externo, las reacciones de los elementos del sistema, seguimos enfocándonos en nosotros, en nuestro propio beneficio, en lo que a mí me conviene, pero eso al final me está yendo en contra de mí mismo. Y a eso luego se añade un problema más que ahora lo vamos a ver, ¿ya? Que es la demora en el feedback de nuestras decisiones, ¿ya? Que eso siempre pasa mucho en decisiones de negocios, decisiones políticas, sociales, económicas, que es diferente de los feedback o retroalimentación de procesos industriales, ¿no? Donde el feedback es casi inmediato. En negocios, en social, en política, en económico, el retorno, el feedback de nuestras decisiones demora. Hay un delay, hay un retardo, y eso incrementa estos problemas como la ilusión de tomar el control. ¿Ok? Y bueno, claro, y acá dice algo, estamos reaccionando, pero en realidad sigue siendo reacción, pero nosotros creemos que es proactivo, ¿no? En realidad no es reacción, es reactivo. Ok, otro tema importante es la fijación en los acontecimientos, ¿no? La ironía es que hoy en día, dice, las principales amenazas a nuestra supervivencia, acá un poco recordarles que hay dos tipos de manera como una compañía encara los retos, la incertidumbre, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es a través de supervivencia, una organización que aprende a sobrevivir y otra organización que aprende a crecer. Tú para sobrevivir tienes una mentalidad de supervivencia. Tú para crecer necesitas una mentalidad generativa. ¿Ok? Y la supervivencia normalmente está relacionada a una mentalidad de nivel uno, que es mentalidad de tomar acción por eventos. Pasa un evento, tomo acción. Pasa otro evento, tomo acción. En cambio, la mentalidad de generación para crecer pasa a un nivel de mentalidad de sistema, ¿no? Pasando por el comportamiento. ¿Qué significa mentalidad de sistema? Que entiendes los sistemas que hacen o que generan el comportamiento de las personas y que finalmente ese comportamiento de las personas generan los eventos. Entonces, cuando nosotros llevamos nuestra mentalidad, nuestro pensamiento a un pensamiento de sistema, luego podemos ver mejor o entender mejor o predecir mejor el comportamiento humano. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos de aprendizaje dentro de una compañía. Una empresa o una organización que aprende a sobrevivir y otra organización que aprende a crecer, a generar. ¿Ya? Aprendizaje generativo, aprendizaje adaptativo o de supervivencia. Bien, entonces, lo que decía aquí, ¿no? La ironía es que hoy en día las principales amenazas a nuestra supervivencia, tanto en nuestras organizaciones como de nuestras sociedades, a veces no provienen de acontecimientos repentinos, sino de procesos lentos y graduales. ¿Qué significa que provengan, en otras palabras, la consecuencia, dice, ¿no? Porque nuestras amenazas de hoy, consecuencias, no provienen de acontecimientos repentinos, como podemos creer, sino de procesos lentos y graduales. Significa que a las amenazas, entre comillas, que nos enfrentamos hoy o que se puede estar enfrentando tu organización o te puedes estar enfrentando tú, no viene de hoy. Esto viene de mucho tiempo atrás, de alguna decisión que alguien tomó. ¿No? Ejemplo, ¿no? Ejemplo claro, inteligencia artificial, ¿no? Hoy estamos en la era de la inteligencia artificial, en la era de los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Pero esta consecuencia, esta herramienta, esta tecnología, no es algo que apareció de improviso o de la nada. En realidad esto fue por decisiones de personas de hace más de 10, 20, 30, 40, 50 años que empezaron a visionar o empezaron a decidir o a tomar decisiones sobre hacia dónde debería apuntar la computación, las máquinas. Y ese trabajo hoy tiene una consecuencia, pero ha sido un proceso súper lento y gradual. Lo mismo pasa con muchos de los problemas o retos a los cuales hoy nos enfrentamos, ¿no? Problemas personales, financieros de la compañía, pérdida de repente de ventas, problemas en nuestra cultura organizacional, alta rotación. O sea, muchos de los problemas corporativos, organizativos o sociales no vienen de eventos imprevistos, sino vienen de decisiones o malas decisiones tomadas en el pasado. ¿Y por qué recién lo vemos hoy? Por lo que les comenté hace un ratito, porque el feedback normalmente de este tipo de decisiones, de negocios sociales, políticos, económicas, el feedback tiene siempre un delay, no es inmediato.
Es muy lento a veces el delay. Tanto así que a veces la persona que tomó la decisión, cuando llega la consecuencia de su decisión, esa persona de repente ya ni siquiera está en esa posición laboral. ¿Ok? Y lo enfrenta otra persona que, claro, no es consciente de la decisión que se tomó en su momento y por eso no ve y empieza este círculo vicioso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo con eso, ¿no? Tres cosas importantes, interrelaciones para entender nuestra toma de decisión, delay en el tema de los feedbacks y que las consecuencias son procesos lentos y graduales, ¿no? Lentos y graduales. Ok, bueno, recuerden que si eres un consultor y estás buscando mantenerte competente en la era de los agentes IA, ¿ok? Solamente para que sepan, los agentes IA no son igual que modelos IA, ¿no? Los modelos es un componente de los agentes IA, pero la diferencia principal es que el modelo IA te dice qué hacer, el agente IA lo hace, es más autónomo, ¿ok? Y bueno, y eso representa, de hecho, para el consultor un nuevo paradigma y genera un poco de incertidumbre y de cambios en su mercado, ¿no? Entonces, con Replicers es una buena herramienta para que el consultor mantenga su competitividad, ¿ok? Mantenga su ventaja competitiva en esta era de los agentes. Así que si quieres saber cómo Replicers se puede ayudar a eso, los invito a que agenden totalmente gratis en este QR o le den clic copien ese link y lo puedan poner en su navegador o simplemente escaneen este QR, ¿ok? Con Replicers. Bien, otra cosa importante y que en realidad tiene relación con lo que hemos venido hablando de que la persona muchas veces cree que las decisiones o las consecuencias de su decisión solo afectan a su posición y eso es incorrecto. La importancia de entender las interrelaciones. También hemos hablado sobre las consecuencias son lentas, ¿no? Demoran en llegar, el feedback demora, ¿ok? Y a veces eso hace que haya un círculo vicioso en el momento de la toma de decisión, que te vuelves, o sea, intentas resolver lo mismo de la misma manera, porque como el resultado no llega tan rápido y como crees que el enemigo está afuera, entonces tú sigues tomando malas decisiones. Sumado a eso está esto de la parábola de la rana conocida. Y a ver, les cuento un poco sobre esta parábola porque es bien interesante, ¿no? Esto habla sobre una rana que un poco te dice lo siguiente, ¿no? Si tú tienes agua caliente, ya hervida, tú agarras una rana y la pones, la rana va a saltar, va a huir de ahí. ¿Por qué? Porque el feedback del calor es inmediato. Entonces eso hace que la rana tome una decisión inmediata. Pero así no funciona en los negocios, ni en las organizaciones, ni en temas sociales, ni políticos, ni económicos. ¿Cómo funciona? Funciona con delay. Más o menos como, Enrique, tú agarras una rana, la pones en agua fría y le empiezas a calentar. La rana no va a saltar, no va a huir. ¿Por qué? Porque el proceso es muy lento, el feedback es muy lento, es muy gradual. Entonces eso hace que no se alerte, porque no es inmediato. O sea, no estás pasando de ser así en inmediato, que sería lo ideal, sino es muy gradual, cambios muy chiquitos que no los ves, no los percibes, y cuando te das cuenta con el problemón ya es muy tarde y posiblemente, bueno, la rana hasta muere, ¿no? Entonces, eso es un poco la parábola de la rana conocida, es que aprender a ver es entender que los procesos son lentos y naturalmente hablando no somos capaces de eso. Como la rana, ¿no? La rana no ve esos deltas, esas variaciones, esos cambios de temperatura pequeños, graduales, no los ve. Y así es como funcionan muchas de las consecuencias de nuestras decisiones en temas políticos, corporativos, de organizaciones. No los vemos, no los vemos, no los vemos. Como son chiquititos, no los vemos, no los sentimos, no nos damos cuenta, no nos alarmamos hasta que creció y ya es tarde. Entonces, es importante aprender a entender o a ver los procesos de manera lenta y gradual. ¿Y eso qué significa? Que requiere que nosotros disminuyamos nuestro ritmo frenético y prestemos atención a lo sutil, pero también a lo dramático, pero sobre todo a lo sutil. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma, ¿no? Porque esto es como la famosa bola de nieve, ¿no? Claro, al inicio no pasa nada hasta que se hizo tremenda bola de nieve y es muy tarde reaccionar o las consecuencias ya son inviables. Entonces, ojo con eso. Aprendamos a ver, a entender que los procesos, sobre todo los feedbacks, las retroalimentaciones de nuestras decisiones, son lentas, ¿no? Quisiéramos que sean como los procesos industriales, ¿no? Donde tú aumentas la temperatura y rápidamente puedes ver el efecto. Acá no. Acá es un proceso lento, gradual, de años, pero hay que estar atento, pues, ¿no? Nuevamente, como la IA, ¿no? Este proceso, claro, ahora ya explotó, ¿no? El crecimiento es dramático, ¿no? Todos estamos usando cada vez más IA y ahora vienen los agentes, pero esto no tiene ahora años, tiene hace muchos años y claro, muy poca gente vio ese cambio gradual, ¿no? Que se venía. Ya eres consciente cuando esto está creciendo o ya es imparable, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con lo mismo, con muchos otros problemas. Ok, luego, acá hay otro tema interesante que nuevamente está asociado a el delay, procesos lentos, graduales, ¿no? Consecuencias lentas, graduales, de a pocos. Este,
y que los feedbacks demoran, ¿no? Demoran en llegar, es precisamente la ilusión de aprender de la experiencia. Dice, cuando nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nuestro horizonte de aprendizaje, dice, resulta imposible, miren, imposible aprender de las experiencias directas. Y seguro muchos de ustedes han escuchado que se aprende de nuestras experiencias, que el ser humano se aprende de sus experiencias, pero seguro también han escuchado que dice que el humano a veces es el único que se equivoca 2 veces. ¿Por qué será? Bueno, porque quizás la experiencia, la idea de aprender de la experiencia es una ilusión. ¿Y por qué? Bueno, la base está en esto, en lo que hemos venido conversando. Porque lo que pasa con nuestras acciones, el feedback de nuestras acciones, el desarrollo o el proceso de nuestras acciones, de lo que vamos haciendo, es lento, es gradual, demora en llegar. Entonces, y no solo eso, sino que además el impacto no es solo directamente conmigo. Entonces hay un impacto más allá que yo no lo estoy viendo, es impacto en los otros elementos del sistema que yo no lo veo. Yo no estoy viendo eso, no tengo la capacidad de ver de manera natural. Tengo que esforzarme por llegar a ese pensamiento sistémico. Pero de manera natural no veo. Normalmente nos movemos por eventos, por lo que pasa. Entonces, si no veo que nada pase en mi decisión, no veo que nada pase en mi alrededor, lo directo, o simplemente lo que voy a ver es simplemente la consecuencia de lo que pasa en mi entorno directo. Y eso es un problema. ¿No? Es un problema porque luego nos hace creer que el enemigo está afuera, luego nos hace creer que podemos aprender de la experiencia, pero en realidad no, porque no tenemos esa capacidad de ver qué pasó con los otros elementos del sistema. Y eso hace que luego termine en este círculo vicioso de seguir tomando una decisión que quizás es incorrecta y luego como esto demora mucho tiempo en la consecuencia, luego vemos que todo sigue peor, ¿no? Sigue peor la parte social, sigue peor la organización, sigue cayendo, en vez de seguir creciendo, sigue cayendo, sigo sin vender, a pesar que he gastado más, a pesar que he invertido más en marketing, más en equipo comercial, nada está funcionando, ¿no? Y es porque no estamos viendo el sistema, ¿ok? No estamos viendo el sistema y ojo con eso, tenemos que tener una foto del sistema, pero para eso tenemos que primero entender que el concepto de aprender de la experiencia es una ilusión, ¿ya? Bueno, el mito del equipo directivo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en su organización fue recompensado por plantear preguntas difíciles sobre las políticas actuales de la empresa en lugar de resolver problemas urgentes, ¿no? A nosotros muchas veces nos premian por resolver problemas urgentes más de pensar en el futuro, ¿no? Y eso es otro problema. Bien, entonces hemos explorado cómo factores como el enfoque en puestos individuales, lo primero que vimos, ¿se acuerdan? El enfoque en puestos individuales, la búsqueda de culpables externos, creer que el culpable está afuera, ser reactivos, ¿no? Incapacidad de ver patrones a largo plazo, entender que los procesos son lentos, graduales, que las consecuencias o los feedbacks o la retroalimentación también demora, que mis consecuencias de mi decisión no solo impactan en mí, sino en todos los elementos del sistema y eso hace difícil aprender de la experiencia impiden que las empresas aprendan y evolucionen. Además del tema de que no te premian por tener una visión a largo plazo, sino, oye, resuelve esto ahorita, necesito ver el efecto de tu decisión ya, en el corto plazo, no en el largo plazo. Y eso también es un problema. Por eso acá hay un tema de, no sé si han escuchado empresas ambidiestras, ¿no? Claro, por un lado, tengo que tener una cabeza que sea especializado en explotar lo que hoy tengo, pero tengo que tener otra cabeza que ayude a explorar lo que se viene, ver ese pensamiento sistémico, esos patrones, que va a venir en el futuro. Estas barreras no solo obstaculizan la innovación, lo que yo les hablaba al inicio de organizaciones que aprenden de manera generativa, generación, tú cuando eres innovador, cuando tienes capacidad de generación, ¿no? Pero si tienes estos pensamientos, tienes un problema, no vas a poder generar, no vas a poder tener una cultura de generación. Y por el otro lado, el otro tipo de empresa o de organización que aprende a sobrevivir o a supervivir, que es aprendizaje adaptativo. Pero estos pensamientos, estas maneras de ver la vida, de ver las organizaciones, ver los problemas, ver los impactos de nuestras decisiones, impactan en ambos. No nos van a permitir crear una organización con una cultura de generación ni tampoco de adaptabilidad. En otras palabras, no vamos a poder ni sobrevivir ni innovar. Pero no solo eso, sino que también erosiona la confianza y la colaboración dentro de los equipos. Acuérdense que los equipos, dentro del pensamiento sistémico, los equipos se consideran como la unidad mínima de aprendizaje, ¿okay? No una persona. Claro, una persona va aprendiendo, ¿no? Va desarrollando su master learning, ¿no? Va aprendiendo, pero ¿dónde realmente aprende? Dentro de un equipo. El equipo es la unidad mínima de aprendizaje. Sin embargo, es importante recordar que estas dificultades pueden superarse. Listo, lo vamos a dejar acá. Espero que les haya parecido súper interesante y nos vemos en un siguiente capítulo. Recuerden suscribirse, compartir, dejarme sus comentarios que los leo y darle me gusta al contenido. Cuídense.